¿Alguien me podría decir si están viendo sin ningún problema el título que dice cómo las uniones especializadas, bla, 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 bla? ¿Lo pueden ver bien? Ya, perfecto. Thank you very much. Entonces, la clase de hoy, en la clase anteriores nosotros veíamos, de hecho, lo primero que vimos fue cómo un organismo se va diferenciando, ¿verdad? Y gracias a quién. Y vimos que eran gracias a los genomióticos, que eran como gerentes de una empresa. Y estos gerentes le iban diciendo en el fondo a los otros genes, que eran genes subordinados, que se expresaran o no. Y eso iba provocando que a pesar de que todas las células tenían los mismos genes, el mismo genoma, ¿verdad? Los mismos cromosomas, algunas partes se expresaban y otras no, y eso iba provocando que una célula pareciera célula de la piel y otra célula, por ejemplo, nerviosa, una neurona, y otra, por ejemplo, una célula muscular, ¿ya? Luego vimos cómo las células se iban comunicando mediante las moléculas señales, receptores, moléculas señal, que el receptor estaba en el citoplasma, que también podía estar en el núcleo o que podía estar en la membrana de la célula. Y además estuvimos viendo la amplificación de señales, vimos la proteína G, es decir, la transducción de señales, cómo o qué ocurría al momento de que una molécula se unía con un receptor, cómo se iban generando las respuestas, ¿verdad? Ahí vimos la proteína G, la subunidad alfa, beta, gamma, la adenilciclasa. Vimos varios nombres en realidad, ¿ya? Que creo que se explicó relativamente bien, creo. Y en esta clase y de ahora en adelante vamos a ir viendo cómo es que las células se unen. Ya vamos a ir viendo cómo en los organismos pluricelulares se van formando los tejidos y órganos. Y cómo, por ejemplo, o qué permite que un tejido se mantenga tan firme. Si por ejemplo están, no voy a dar nombres, pero si por ejemplo alguien está haciendo una coreografía de K-pop al saltar o alguien está corriendo o por ejemplo alguien se apunó y se desmaya o hace un movimiento brusco, ¿por qué por ejemplo la piel no se rasga como una tela al hacer un movimiento brusco? O por ejemplo, si tienen ganas de orinar, por ejemplo, gracias a que la vejiga se mantiene impermeable, es decir, porque la orina se mantiene dentro de la vejiga y no sale fuera de la vejiga, no escurre, o porque la sangre se mantiene dentro de los vasos sanguíneos y no están sudando sangre y porque en el fondo los líquidos se mantienen dentro de las cavidades y no salen hacia el exterior. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en esta clase y hacia adelante y el título va a ser una pregunta. ¿Cómo las uniones especializadas permiten a las células establecer conexiones y comunicarse? Que el objetivo de la clase va a ser, o eso es lo que vamos a hacer, explicar la importancia de las conexiones intercelulares para la estructura y función de tejidos y órganos. Esto también se ve en medicina, no sé si el primer año, creo que no, creo que se ve como el segundo o tercero. Eh, pero también, de hecho, tienen es como súper fundamental, pues ya ver como los demosomas, plasmodesmos y hartas cosas que vamos a ir viendo en la clase, ¿ya? Pero como sé que también tienen que dar la prueba de transición eh, y no entra para la prueba de transición, lo dejé como en un nivel intermedio, tampoco es tan básico, pero es como intermedio. Por si acaso, acabo de publicar en la parte del preuniversitario, aquellos que están interesados, el segundo mini ensayo de 25 preguntas, ¿ya? Creo que lo ha presentado solamente hasta el momento nuestro futuro presidente de Chile, Edgar Valderrama, un honor tenerlo en nuestra clase, y la Brenda, pero tienen tiempo, entonces cuando estén las condiciones apropiadas, lo pueden hacer en el fondo y yo me llega la respuesta a mí, a ustedes también, y luego yo voy retroalimentando como qué es necesario estudiar, dónde estuvo el error aquí, ya, por interno, ya, pero tiempo hay, así que take it easy. Ya, entonces, título, cómo las uniones especializadas permiten a las células establecer conexiones y comunicarse. Y el objetivo vamos a explicar entonces la importancia de las conexiones intercelulares para los tejidos y los órganos. Así como ustedes, por ejemplo, cuando, bueno, antes ya no va a ser así nunca más, cuando antiguamente había alguna actividad, por ejemplo, y tenían que jugar, qué sé yo, cuando niño la cuncuna y se tenían que dar la mano, ¿verdad? Eh, Imaginen por un segundo que cada uno de ustedes eran células. Y cuando se daban la mano, ahí ya estábamos a lo que vendría a ser una conexión intercelular. Voy a habilitar mi... Acá está.
mi pizarra digital. Eh, oh, qué molesto, pero ahí sí. Ya, solamente recordar, porque es fundamental, o al menos tener clara la diferencia entre intracelular, que yo se lo dije al comienzo cuando estudiamos biología, que yo le dije, es importante tenerlo presente porque les va a ayudar bastante y es súper sencillo, ¿ya? Que es o son conceptos distintos, obviamente, porque se escriben distintos, la palabra intracelular de la palabra intercelular, ¿ya? Yo siempre les decía, ojo, no se confundan. Siempre el prefijo intra va a significar hacia adentro, ¿verdad? Y la palabra o el prefijo inter significa entre. Por lo tanto, cuando yo digo que hay conexiones intercelulares, estoy diciendo que hay conexiones entre las células, ¿ya? En el fondo es como que si fueran cosiendo una célula con otra. Vamos a ver ahora cómo ocurre ese proceso de coser entre una célula y otra y qué estructuras participan en ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Eh, va, estoy clarito. Ahí sí, acá. Y antes vamos a ver como un glosario o como un recordatorio, ¿ya? Este va a ser como palabras claves, ¿ya? Todo lo que hasta donde yo le diga son como conceptos claves, que lo saben, lo hemos visto antes, pero es necesario como volver a repasarlo, entenderlos para esta clase, ¿ya? Porque si no, en realidad no van a entender nada y van a estar escuchando, pero sin comprender lo que digo. Y además hay una actividad de esto, entonces es necesario que comprendan bien. Primero, los conceptos de proteínas integrales, que son aquellas proteínas que atraviesan la membrana, ¿ya? Así como que si yo tengo un pan de molde, una mortadela y otro pan de molde, si todo eso fuera la membrana, una proteína integral sería como un mondadiente que atraviesa el pan de molde por ambos lados. En este caso, aquí hay una proteína integral y aquí también hay una proteína integral, ¿ya? Habitualmente se le dice como proteínas integrales son todas aquellas proteínas que atraviesan o se ve su cara por ambos lados de la membrana, entendiendo como cara como lo que se ve aquí, ¿verdad? Como esta parte de la membrana que se está viendo, de la proteína, y esta parte de la proteína que también se ve. Ya, si yo lo miro, por ejemplo, imaginen que este fuera un ojo, me quedo reforme el ojo, pero que yo estoy viendo en esta dirección, ¿verdad? Se va a ver una cara de la proteína, y si lo miro desde abajo, se va a ver la otra cara de la proteína, ¿ya? Proteína integral. Y el otro concepto clave es el de proteína periférica, que es el que está acá justamente. Que proteína periférica tenemos a la que está aquí, a la que está acá, a la que está aquí y a la que está acá, ¿verdad? Que básicamente son aquellas proteínas que están como en un lado solamente de la membrana, que equivaldría, ¿verdad? Que si a la pan de molde, mortadela pan de molde, yo colocara una, por ejemplo, una aceituna, pero solamente en la parte de arriba del sándwich, como en la cara externa del pan de molde, ¿ya? Es solamente en un lado del pan, ¿ya? Entonces recordar eso, ¿verdad? Bueno, y aparte las pelotitas rojas que se ven ahí, simplemente como recordatorio, son cadena de carbohidratos que en su conjunto forman el glucocálix, ¿ya? Pero eso es pensando que ya han visto algo en los que han comenzado desde el año pasado en realidad, o este año, con respecto a membrana plasmática. Pero lo importante simplemente ahora es tener clarita la diferencia entre proteína integral y proteína periférica, ¿ya? Entender a qué me refiero, especialmente para el caso de la proteína integral, porque vamos a ir viendo que las proteínas integrales tienen una importancia fundamental a la hora de comunicar y adherirse unas células con otras. Las periféricas es más que nada para reconocimiento, para enviar mensajes, recibir mensajes en algunos casos, pero siempre las más importantes son las integrales. ¿Ya? Ya. Solamente con esos dos conceptos clave estamos listos. Por supuesto que no. Hay otro concepto clave que es el de matriz extracelular. ¿Ya? Si se dan cuenta en la imagen que yo les coloqué a la derecha, aparece como un montón de cosas, ¿verdad? Como muchos elementos. Pero no se preocupen, es súper sencillo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a explicar? Muy sencillo. En un primer momento voy a dibujar una célula,
¿ya? Una célula así común y corriente. Por ahora imaginen una célula circular, que es la que estoy dibujando ahora de color negro, ¿ya? Dentro tiene el núcleo, etcétera. ¿Ya? La misma célula que han escuchado hablar siempre. La matriz extracelular, que yo voy a hacer en rojo, sería todo aquello que está fuera de la célula, ¿ya? Como su medio ambiente, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, la matriz extracelular sería todo aquello que está por fuera de la célula y que está conformado principalmente por dos elementos, ¿ya? O, sí, bien, dos elementos, bien digo, en negro, que serían colágeno, colágeno, colágeno y proteo, proteoglucanos o glicanos, proteoglucanos, que es lo mismo, ¿ya? Igual lo vamos a ver más adelante, ahora simplemente para entenderlo. En otras palabras, todo esto que está aquí, ¿verdad? Sería la matriz extracelular, como todas las proteínas y todo lo viscoso que está rodeando a la célula que está por fuera. Así como si yo coloco una aceituna, que fuera la célula, y la dejo la suelto en un vaso con jalea, ¿ya? La aceituna, ¿verdad? Sería la célula y toda la jalea que la rodea sería la matriz extracelular. Pero esa jalea, esa gelatina, y de hecho, justamente, qué brillante el ejemplo, la gelatina tiene colágeno también, parte o algo de colágeno tiene. Y esa gelatina está formada por colágeno y proteoglucanos, que como su nombre lo dice, proteo, yo digo al tiro, proteo, proteínas, y glucano, glucosa, ¿verdad? Carbohidrato lo asocio, ¿verdad? Proteína más azúcares, ¿verdad? Entonces, conceptos clave, hasta el momento, proteínas integrales, proteínas periféricas y matriz extracelular. Es como la matriz, es como el nido de la célula, ¿ya? Donde está la célula inmersa. ¿Voy muy rápido o se va entendiendo lo que voy tratando de explicar y que creo que lo logro, pero no sé si voy muy rápido? Ya. Si alguien me dice o siente que voy muy rápido, por favor me lo hace saber. Ya, continuemos entonces. Al Chambe lo tenía que felicitar. Creo que estuvo bien en los resultados del ensayo. Y Chambe también estuve revisando y si está en el preuniversitario. Le debería llegar todo, no hay problema. Y también a Luis Bolaños, creo que era la otra persona, que ya le envié la invitación. Y creo que ahí estarían todos listos, por si acaso. Ya. Vamos entonces a continuar y ya pueden ir colocando, si quieren, como título, matriz extracelular. ¿Ya? De aquí empezamos como oficialmente a tomar apuntes. ¿Ya? Matriz extracelular, que fue justamente el concepto que vimos previamente. Es importante destacar en este punto que la matriz extracelular está formada principalmente por tres proteínas. La primera proteína se denomina proteoglicano. La segunda proteína se denomina colágeno. Y la última en el fondo es en realidad un conjunto o una serie de proteínas que son solubles y que son altamente adhesivas. Un ejemplo práctico para este tercer grupo, para que se hagan la idea, es que estas proteínas equivalen a ser como el velcro para la matriz extracelular. Son súper adhesivas, ¿ya? Como stick fit en el fondo. Entonces tenemos estos tres grupos de proteínas. El primer grupo, que se denomina proteoglicanos o proteoglucanos, son sinónimos, son altamente viscosas y sirven como colchón a las células. Así como cuando ustedes se van a acostar en su cama, ¿verdad? Y sienten los resortes, sienten los colchones que le da comodidad. Los proteoglicanos cumplen una función bastante similar. Ahora, solamente para entender, por si está un poco olvidado el concepto de viscosidad en cuanto a química, podríamos decir que, o entender la viscosidad como una resistencia, por ejemplo, a ser al movimiento. ¿Ya? Cuando algo tiene una viscosidad elevada, le cuesta más cambiar su forma original. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, muevo un vaso con agua, cambia de inmediato su forma, prácticamente no tiene resistencia. Pero si muevo un vaso con miel, que es altamente viscosa, casi ni se va a mover, ¿ya? Entonces, dado ese ejemplo y entendiendo que los proteoglicanos tienen una viscosidad alta, le sirve a la célula en el fondo para estar fija en un determinado lugar, ¿ya?
También podríamos tomar como sinónimo viscosidad como pegajoso, ya así como algo más cotidiano, algo más simple, ¿ya? Entonces, proteoglicanos, proteínas altamente viscosas que sirven de colchón a las células. Así como ustedes utilizan el colchón, las células también. El segundo grupo son los colágenos, que son obviamente proteínas, como ya lo mencionamos antes, y que van a formar fibras. Por ahora vamos a entender como un sinónimo de fibra, como por ejemplo cuando ustedes dicen la wincha, una wincha para medir o la wincha aisladora, o eh, por ejemplo, ya un scotch ya serían como fibras, ¿ya? Una cuerda también podría ser como una fibra, ¿ya? Son fibras resistentes y dan firmeza a los tejidos. ¿Dónde hay harto colágeno, por ejemplo? En los tendones, ¿ya? En todo lo que es como, requiere ser como, ¿cómo explicarlo? A ver, como tienen una función de soportar peso o de tirar, por ejemplo, los tendones que están en su mano que mueven los dedos, ¿verdad? Los tendones que hay en la rodilla, los ligamentos también, tienen harto colágeno. La piel también tiene una gran cantidad de colágeno. Cuando uno es joven, ese colágeno se mantiene impecable. Cuando uno va ganando años, el colágeno va disminuyendo y la calidad también va disminuyendo. Por eso la piel se va arrugando, ¿ya? Por eso la gente ahora se inyecta o hay tratamientos o cremas que venden que como que restaura el colágeno. La verdad lo dudo, pero bueno, a la gente le gusta creer aquello que le hace sentido. Ya. Y el último grupo, que simplemente, en realidad sí tienen nombre, pero tienen muchos nombres. Y en verdad no sirve para nada más. Quizás en medicina podría ser cuando vean algunas patologías que afecta al tejido conectivo, otro tipo de tejido, pero a nivel que estamos nosotros, simplemente lo vamos a dejar dentro de un gran cofre, ya que este cofre se va a denominar proteínas solubles altamente adhesivas. Y básicamente lo que hacen estas proteínas es unir, por ejemplo, si ustedes necesitan unir una proteína que esté en la superficie de la célula, esta proteína lo consiguen. Es como el stick fit de la matriz extracelular. ¿Ya? Si yo necesito que algo se quede pegado a una célula por fuera, estas proteínas son las encargadas. ¿Ya? Serían como ese velcro para que quede sujeto en la superficie de la célula. Ya. Les voy a dar un momento, pues si alguien está anotando algún punto o algo que le llame la atención. Profe, Dígame. ¿puede repetir lo último que se me quedó pegado? Por supuesto, lo último que dije de las proteínas solubles altamente adhesivas, lo que dije fue que este grupo de proteínas básicamente vendría siendo como el velcro o como el stick thick o pegamento en barra de la matriz extracelular, porque permite pegar o mantener adherido cualquier biomolécula que yo necesite a la célula. Si yo, por ejemplo, necesito que en la célula, y de hecho lo voy a hacer con un dibujo para que se entienda mejor, si yo coloco acá o dibujo a una célula y yo necesito, por ejemplo, que en esa célula se quede por un momento una proteína en esa superficie, por ejemplo, en ese cuadradito. Para que se quede pegada, van a actuar estas proteínas que están en la matriz, ¿verdad? La matriz la está rodeando. Entonces esas proteínas están en todos lados. Y actúan como un velcro, como un stick fit. Ya hace que esa proteína se quede pegada en la membrana de la célula. ¿Se entiende ahora sí el concepto que expliqué al último y que usted no alcanzó a escuchar? Sí, gracias. De nada, para eso estamos. Puede llamar a nuestro call center por cualquier duda, consulta o sugerencia. Profe, ¿podría dar ejemplo de proteínas adhesivas? Con nombre, Sí. adhesinas. Son poco ingeniosos los nombres, pero las adhesinas uno de los grupos más importantes para las proteínas solubles altamente adhesivas. Hay proteínas incluso que no se han descubierto todavía, pero dentro de las que se han descubierto, de las que se estudian, la más conocida podría ser, o sea, no podría, es la adhesina. También si lo quieren buscar como eh,
les interesa la ciencia o quieren estudiar alguna enfermedad y empiezan a nombrar estas proteínas, también la pueden estudiar como la molécula de adhesión celular. Molécula de adhesión celular, que también es otro nombre un poco más nuevo, sí, no es tan antiguo como el que le estoy mostrando yo, pero ambos son sinónimos. Cabe destacar que es bastante heterogéneo y grande este grupo, muy, muy, muy grande. Después cada subgrupo tiene su propio nombre y es como subclasificación de subclasificación de sub... olvídense, bastante grande, ¿ya? Están la selectina, aderina y adesina, que son como las más importantes. Ya. ¿Puedo cambiar o alguien está anotando algún punto en particular? Ya. Recuerden que por ahora estamos fuera de la célula. Estamos viendo como el ambiente, así como que si yo lo llevo, por ejemplo, a Caquena o a un bosque. No, Caquena no, porque hay mucho trauma metido ahí, no quiero que se asuste. Lo llevo a un bosque. Ustedes verían en ese bosque un árbol, el río, las piedras. Lo mismo, ahora estamos viendo el ambiente en el cual se desenvuelve o se desarrolla la célula. Vamos a continuar con el siguiente concepto clave. General sí, lo pueden colocar como un subtítulo, la interacción celular. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de interacción celular, nos estamos refiriendo a cómo se relaciona una célula con otra célula. ¿Ya? Al comienzo, acá mencioné que nosotros íbamos a estudiar especialmente cómo se unían las células, pero cuando las células se unen, forman los tejidos. Y cuando los tejidos se agrupan, forman los órganos. Para entender un órgano, por lo tanto, yo tengo que hacer un proceso similar a la ingeniería inversa. Es decir, si quiero entender un órgano, primero tengo que estudiar el tejido. Y si quiero entender el tejido, tengo que entender la célula. Y entre medio, entre la célula y tejido, yo tengo que entender cómo es el proceso de unión e interacción entre estas células, ¿verdad? Por lo tanto, yo les coloqué el resumen del resumen. Van a ver que en la guía eh, ligeramente, no, sí es un poco más complejo, pero bien explicado sí. Siempre me preocupa harto de la redacción y que se entienda muy bien y que no hayan falta ortográfica por lo demás, ¿ya? Y que tenga un formato 1,5 porque facilita la lectura para tomar apuntes, escribir, etcétera. ¿Ya? Simplemente resumí esta parte y básicamente la voy a leer porque al mismo tiempo la están tomando apunte. Las células interactúan entre ellas a través de la o de caderinas y con la matriz extracelular a través de integrinas. Ambas proteínas de adhesión celular son integrales, son proteínas integrales, ¿ya? Como las que mencioné antes. Por lo tanto, tanto las caderinas como las integrinas, que ambas dos básicamente son o se podrían encontrar también en el grupo de proteínas que vimos anteriormente, ¿verdad? En el grupo C. Eh, ambas son proteínas integrales, es decir, atraviesan la membrana por ambos lados. O al menos parte de... No, sí, son proteínas integrales, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Y aquí voy a hacer un mini dibujito para entender bien lo que acabo de decir ahí. Si yo, por ejemplo, tengo una célula acá y aquí tengo otra célula, ¿verdad? Es importante y de hecho destáquenlo por favor, destáquenlo, no sé, lo que hagan ustedes para destacar, ¿ya? Color ahí, yo sé que Carmina y Rabanal, Antonella y Carmina son como hermanas gemelas de destacador, ¿verdad? Son como el club del destacador. Antes existía el club de la pelea en una película, pero este es el nuevo club de los destacadores agresivos. Eh, ya, las aderinas, perdón, las caderinas, ¿para qué sirven? Yo las voy a dibujar aquí. Las caderinas sirven básicamente para que una célula se una con otra, que es lo que yo estoy haciendo en azul ahí, ¿verdad? Sin embargo, las integrinas, que las voy a hacer acá ahora, la iba a hacer de color verde, no sé por qué salió el azul. Ahí, ahí sí. Voy a ver si ya, color verde, olviden ese azul que estaba ahí, color verde. Las integrinas que están aquí sirve para adherirse ahora, pero con esto que voy a hacer en rojo, que está acá. Ahí sí, que está en rojo acá. Y que está rodeando básicamente a la célula por todos lados. Está aquí, está acá, está aquí, está acá.
¿verdad? Ya, entonces esos verdes, que serían las integrinas, sirve para unirse con la matriz extracelular. Y las caderinas, que sería lo que está en azul, sirve para que se una una célula con otra célula, ¿verdad? Es como que en el fondo son mondadientes, ¿verdad? Así como cuando uno, las caderinas serían como esos mondadientes que uno utiliza para pinchar a la aceituna, pero pincho dos aceitunas y se mantienen unidas. Y las integrinas servirían, en cambio, para, si sería como un stick fix, yo le coloco como stick fix ahora por fuera la aceituna y espero un rato, voy a ver que esa aceituna va a estar con pelusa, con polvo, con todo lo que está en el ambiente, ¿ya? Sería lo mismo para este caso. Obviamente no se van a comer esa aceituna, espero. Ya, entonces tenemos que hay dos proteínas fundamentales para la interacción celular, ¿verdad? Una sería, como lo acabo de explicar, aunque lo voy a colocar en azul mejor, ahí sí, para que destaque, las caderinas. Y la otra simplemente serían las integrinas. Para que no se les olvide, les recomiendo asociar la palabra integrinas con me integro a algo, me integro al liceo, me integro a la universidad, me integro a mi carrera. Es como integrarse al ambiente. Entonces, integrina permite a la célula unirse a la matriz extracelular, que sería como su ambiente. Y las caderinas sería como cuando ustedes se den la mano con su pololo, polola, polole, aunque no, polole no pega en realidad, suena como raro. Polole. Ya. Ahí serían las caderinas. Entonces, tenemos esas dos proteínas que resultan fundamental para la interacción celular. Y aquí ya vamos a entrar, si quieren otro subtítulo, no hay problema. Conexiones intercelulares. Ahora ya vamos a ir viendo cómo se unen o cómo se relacionan las células. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se cose una célula con otra célula y qué nombre reciben y cómo se eh, caracterizan o cómo podría caracterizar yo a esas conexiones distintas. Veo que justo la Valentina me escribió en WhatsApp. Ya lo voy a revisar, Valentina, de ahí se lo envió. Ya, entonces, punto uno, la adhesión de células semejantes es una característica fundamental en la arquitectura de muchos tejidos. De hecho, obviamente que es fundamental, porque si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos tejidos o niveles de organización, ¿verdad? Lo primero que yo le mencionaba era que estaba macromoléculas, supramoléculas, organelo, después venía célula. Y justamente la célula podíamos, si estamos hablando de un organismo unicelular, la célula ya era un individuo, ya era un organismo completo. Pero si estamos hablando de un organismo pluricelular, después de célula venía tejido. Y por definición, el tejido es una agrupación de células con estructura y función similar o igual. ¿Ya? Porque, bueno, aunque tengamos dos células de la piel, nunca son como exactamente iguales. Pueden tener una sea más pequeña, una más de mayor volumen, que tenga alguna particularidad, pero son similares, al menos en estructura y función, o igual en estructura y función, ¿ya? Si yo tengo o junto o me pongo a coser una neurona con una célula del músculo, con una célula de la piel, con una célula del riñón, con una célula del ojo, un cono, un bastón, no voy a tener un tejido, voy a tener una quimera que no va a cumplir ninguna función, ¿verdad? No es funcional. Entonces, siempre un tejido son células iguales que se agrupan. Punto fundamental. El segundo punto fundamental es que dependiendo del organismo y la célula, hay cuatro formas de conexiones intercelulares, ¿verdad? La primera se conoce como desmosoma, la segunda como unión estrecha, la tercera como uniones herméticas en hendiduras o gap y la última plasmodesmos. La más famosa, la más conocida a nivel de ciencia, medicina, incluso a nivel de liceo, es desmosomas. ¿Ya? También en algunos casos es como bien conocida la uniones gap. ¿Ya? Pero esos dos, especialmente desmosomas, como que son las más conocidas. Plasmodesmos no es tan conocida, probablemente. Y la la unión estrecha o hermética quizás no es un nombre también tan popular. ¿Ya? Pero vamos a estudiar ahora estas cuatro
uniones de una forma bien didáctica y súper simple, creo yo. Estuve esta tarde ahí revisando para que la clase saliera súper bien. Veo que la Antonella me está funando por WhatsApp. Mi saludo. Ya, pero no importa, se le aprecia. Que estoy saludando en coreano para por los temas de la inclusión, para no excluir a mis estudiantes. Entonces ahí tengo que estar atento a todas sus necesidades educativas especiales. Ya. Entonces, en esta clase vamos a estudiar fundamentalmente los desmosomas, las uniones estrechas o herméticas, las uniones en hendidura o gap y plasmodesmos. Les voy a dar un momento, no sé si necesitan, estamos súper bien en la hora en todo caso, si necesitan un momento más para repasar algo o terminar de escribir, no hay ningún problema. No me están diciendo nada, así que asumo que solamente por netamente un tema de vocabulario, solamente por un tema de vocabulario, y para yo no avanzar sin que ustedes sepan, voy a explicar cómo, ya, pero esto es más de lenguaje, me pueden decir Gonzalo Aguilar. Hendidura, ¿saben lo que es una hendidura? En palabras simples, lo vamos a tomar como, tiene varias definiciones, pero vamos a ver, definiciones no biológicas, ¿verdad? Puede ser una hendidura, puede ser una ranura, también puede ser una cavidad, ¿ya? Para que se entienda. También podría ser incluso una incisión, una incisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una hendidura, ¿verdad? Hay una cavidad, ¿ya? Eso solamente, como para que no entiendan qué significan las palabras que están saliendo de mi boca, ¿verdad? Y que va a entrar por sus oídos hasta el tímpano. Y que luego la va a procesar su cerebro. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos, pueden colocar aquí como subtítulo lo que colocaron conexiones intercelulares, esos dos puntos, y pueden colocar al margen número 1 o letra A. Y vamos a ver la primera, ¿ya? La primera sería desmosomas, ¿ya? Y ahí incluso coloqué de inmediato. Los desmosomas unen a las células. Esa es la función principal de los desmosomas, unir a las células. Y simplemente le coloqué dos puntos. Ustedes van a ver que en la guía me explayé un poco más, bueno, porque también, como ustedes saben, es muy probable que en diciembre entremos a clase. No, yo hice una predicción, yo creo que se lo dije a la Valentina, que en octubre se iba, entre comillas, normalizar un poco las cosas en Chile o al menos en Arica. Esa era mi predicción, que la hice en marzo, viendo el diseño arquitectónico de esta ciudad, el perfil sociocultural de la gente y las características que se conocía del coronavirus hasta la fecha. Yo dije que en octubre se normalizaba todo más o menos. Yo aún lo mantengo. Ya. Y como en algún momento vamos a entrar, ustedes ya saben que, de hecho, esta semana me voy a poner al día con las actividades, pero tampoco es que 20 actividades, ¿ya? Como una guía por guía, una actividad por guía, y toda esa guía la van a realizar. Me la envían y después, obviamente, la pueden tener en su cuaderno, si gustan en realidad. Cosa que cuando se normalice la clase y si es que el ministerio, el Servicio Local de Educación pide tener nota, voy a tener ese respaldo, entonces simplemente podría decir, eh, eh, si es que piden nota, bueno, aún estoy viendo cómo lo haría en la evaluación, si una nota por actividad o actividad resuelta a un punto y 5 puntos son una nota, no sé, ahí lo voy a ver evaluativamente qué correspondería por una situación nueva como esta, que es una pandemia, ¿ya? Pero bueno, voy a volver, me fui por la tangente, voy a volver a la clase. Los demosomas entonces unen a las células y ese es el primer punto, unen células contiguas. Células contiguas, un sinónimo, células que están juntas, ¿verdad? Las células que están una al lado de la otra. Esa es la función de los demosomas. Ahora, vamos a ver la anatomía o la estructura de un desmosoma, que eso quizás pudiera ser como, oh, qué complejo, pero para nada, brother, es súper simple. Y brothers, en un desmosomas, la membrana de las células continuas, las células que están juntas, se unen por un complejo de diversas proteínas. Básicamente los desmosomas son proteínas,
¿ya? Proteínas con filamentos intermedios del citoesqueleto se encuentran unidas dentro de los demosomas y se extienden al interior de cada célula, lo que refuerza la unión. Eso que está ahí suena súper complejo, pero eso que está ahí lo vamos a ver en un esquema, lo voy a explicar y van a decir, oh, pero qué fácil es la biología, loco, loca. Y no, no es que sea tan simple, pero lo hacemos simple para el cliente, para el consumidor, ¿verdad? Para que luego cuando hagan su encuesta de satisfacción al cliente, me evalúen bien, como se hacen después en la universidad. Que no sirven para nada, pero bueno, al menos se hace el ejercicio. Ya. Entonces se extiende al interior de cada célula y refuerza la unión. Todo lo que está ahí anotadito es importante que lo anoten, porque después cuando veamos los esquemas, y ustedes, porque después esta clase queda grabada, ¿verdad? Ustedes lo pueden revisar. Cuando hagan el dibujo de aquello que vayan a estudiar carreras del área de la salud, de hecho casi todas las carreras, sí es importante entender la estructura al menos. No importa que se les olvide, pero que tengan el apunte ahí, para que cuando lo refuercen, porque cuando lo vuelvan a estudiar no lo van a entender, se los prometo. Pero con el esquema que vamos a hacer ahora lo van a entender a cualquier nivel, ¿ya? Ya, entonces voy a continuar. Miren esta preciosidad, belleza pura, ya. Ah, dígame, por supuesto. Si mal no recuerdo, esa voz es de la Carmina, ¿verdad? Ya, muy bien. Noté como esa voz, como noté el destacador en su tono de voz. No sé, fue como un amarillo brillante. Muy bien, Carmina. Usted me avisa, yo la espero, no hay problema. Por si acaso, les recuerdo, como para no haya estos silencio incómodo, eh, que está el método de Cornell subido a al preuniversitario, me parece que lo subí, o en el electivo, pero está. Y además subí el segundo ensayo para que lo revisen. Todas las preguntas que realicen van a ser solamente de lo que veamos en el preuniversitario. Y la idea es hacer 1000 preguntas de lo que veamos, cosa que cuando lleguemos a evolución y ecología y medio ambiente, toda la base previa y todas las posibles preguntas que entren, la hayamos visto. ¿Ya? Ya. Ya. Continúo entonces. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver dos imágenes distintas. Yo simplemente la voy a destacar para fines didácticos. La primera que está aquí, que la estoy destacando en rojo, perdón, en azul, que tengo daltonismo, y la otra que estoy destacando en rojo según yo. Perfecto. Me voy a dedicar primero a la que está en un color azul, que nosotros vamos a denominar como esquema A. La embarré porque debería haberlo hecho en color azul, ¿ya? Para darle más continuidad pedagógica, letra A. Y más encima seleccioné la goma y lo borré. Perfecto. Ahí sí voy a intentar, y ahí letra A. Y ahora sí, la que está a la derecha va a ser la letra B. Ya. Un desmosoma es todo eso que ustedes están viendo ahí. Tanto en la letra A y en la letra B. ¿Ya? Pero quiero que entiendan lo siguiente. Lo que está en la letra B, si ustedes se dan cuenta, lo voy a hacer con una flecha de color negro que va a ser neutral. Esto que está aquí, ahí y acá sería la membrana plasmática de una célula y de la otra célula. Al igual que lo que está aquí. Eso que está aquí y eso que está acá sería parte de la membrana plasmática que se está uniendo de una célula y de la otra célula contigua, ¿verdad? Además, es importante que ustedes recuerden que estos pelitos que se ven acá, que yo lo estoy haciendo como con flecha, ¿verdad? Sería los filamentos del citoesqueleto. Ustedes en algún momento vieron microfilamento, microtúbulo y filamento intermedio, que de hecho también lo vimos en el electivo y hasta le pasé una guía súper buena de eso, de un esquema, ¿ya? Eh, ¿Verdad? Entonces vemos que los filamentos intermedios se incrustan en la membrana plasmática y en esta estructura que está aquí, que aparece justo sobre la membrana plasmática, que es de color rojo, aparece en el esquema B, ¿verdad? Eso que es como de color rojo, eso que está aquí, básicamente es proteína. Por ahora no importa el nombre, ¿ya? Porque si ya nos vamos al nombre que es la placa citoplasmática, ya será como muy, muy específico, como ya casi de magíster, ¿verdad? Eh,
Pero esa misma estructura está aquí, ¿verdad? Solamente que no está pintado en rojo. Ahí. Que es como ese disco que está justo sobre la membrana. Es básicamente como que si aquí está la membrana, aquí está ese disco, y luego se empiezan como a conectar ese disco los filamentos intermedios, ¿verdad? Ahí. Y en la otra célula es lo mismo. Está su membrana, está esa estructura que es una proteína, la placa citoplasmática proteína, y vienen los filamentos intermedios, ¿ya? Que son como cables de tensión, ¿no? Sirven como para... han visto como los que están escalando y colocan como que escalan un poco y como que clavan un clavo, enrollan ahí la cuerda y siguen escalando por si se caen. Lo mismo, el citoesqueleto forma como el esqueleto interno de la célula, como que si fueran sus huesos, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Y mantiene la estructura, la forma y el sostén de la célula. Ya, perfecto, ningún problema. Y además, y para terminar, miren qué sencillo, hay otro grupo de proteínas, que son las que se aprecian, que yo voy a hacer de color rojo, que se aprecian acá. Ahí tengo un grupo de proteínas, acá tengo otro y aquí tengo otro. Y si yo lo miro en esta imagen, serían las que aparecen en color verde. Todas esas que están ahí. Como que si fueran la antena o la oreja de Shrek, ¿verdad? Que se van como si fueran chuponcitos. Como eso... ya chuponcito nomás. Y se entiende. Eh, como los chupones que uno que utiliza uno para pegar las cosas a los vidrios, son negros, que uno le echa un poquito de saliva y quedan pegados. Igual, ¿ya? Ellos quedan pegados entre sí. ¿Y qué es importante? Que al comienzo de la clase, yo le nombré, en algún momento le nombré acá, que habían dos proteínas, ¿verdad? Importantes que participaban en la interacción en las células, entre ellas, en el cómo se comunicaban y cómo se unían. Y un grupo de ellas eran las caderinas, que yo les coloqué aquí. Y que de hecho también les dije que las caderinas, que están acá, participaban en la unión célula a célula. Y justo estamos viendo ahora una forma de una forma de conexión, ¿verdad? Porque eso estamos estudiando ahora. Estamos estudiando las conexiones intercelulares, que es un tipo de conexión que es la demosoma que estamos viendo ahora. Justamente se une una célula a otra célula. Y justamente estamos viendo, y le voy a hacer hasta un zoom, que lo verde que aparece aquí son justamente las caderinas que vimos al comienzo. Porque están uniendo una célula a otra célula. Lo mismo acá. Eso, línea blanca, de hecho, si ustedes se dan cuenta, ahí aparece el nombre, caderinas. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera resumir un desmosoma, ya vimos la forma. Pero si yo quisiera resumir ahora la estructura, yo simplemente podría decir que el desmosoma está formado por la membrana o parte de la membrana plasmática, membrana. También está o forma parte el citoesqueleto. Y por último, las caderinas. Simplemente voy a omitir el nombre de estas que están aquí en rojo y de estas que están aquí. Esta proteína la voy a omitir nomás. Por ahora no, en realidad no importa. ¿Ya? Pero esas tres partes importan. Porque cuando se unan, ¿verdad? Van a quedar fuertemente unidas una célula a otra. Y eso evita, por ejemplo, que cuando ustedes se muevan bruscamente, por ejemplo, juegan voleibol, qué sé yo, que es lo que más he visto que juegan en el liceo, voleibol, fútbol y LOL, pero no cuenta como deporte. Cuando hagan un movimiento brusco, que la piel no se raje, en palabras burdas y comunes, ¿ya? Que no se rompa la piel, que no se raje, o que, por ejemplo, si ustedes se están parando del piso porque se cayeron, por ejemplo, cuando se levanten con sus manos, eh, no se raje su piel. Algo interesante que podrían buscar es cómo se relaciona la piel de cristal, los niños que tienen piel de cristal, ¿verdad? Que se les rompe la piel de nada, que es un caso bastante dramático, ¿verdad? Eh, incluso puede que se rasquen y se sacan trozos de la piel y es bastante doloroso, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona lo que estamos viendo con eso? ¿Ya? Que eso de hecho también lo vamos a ver en algún momento. Entonces, eso es un desmosoma. En palabras simples, el demosoma es como un complejo que se encarga de unir a las células, ¿verdad? Y eso es un desmosoma. Y ahí
todo lo que aparecía en el primer punto unen células contiguas. Y el segundo punto, todo lo que aparece ahí fue lo que vimos ahora, en la imagen A y en la imagen B. Necesito que alguien encienda su micrófono y me diga si se entendió o no se entendió nada de lo que dije. Sí se entendió. Ya, ya, gracias. Si alguien no entiende, recuerde, está en su derecho de decirlo. Letra B, y de hecho es su obligación decirlo. Letra B o número 2, vamos a ver ahora las uniones estrechas. Por si están perdidos, ¿verdad? Estamos viendo estas 4 uniones que vimos ahora, ¿verdad? A, ¿Y todo tipo de tejido tiene esta unión? correcto, pero en mayor cantidad o especialmente aquel tejido que forma parte del, y de hecho, buena pregunta, lo voy a colocar acá, gracias. Voy a colocar aquí en color negro, voy a colocar fundamental. Hay dos que son fundamentales en realidad para este tipo de tejido. Fundamental en epitelios, que es un tipo de tejido, el tejido epitelial. El tejido epitelial básicamente es lo que nos recubre, o aquel que recubre también las cavidades. Ya, ahí le voy a dar unos segunditos. Ya. Ya, entonces es fundamental en los epitelios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la lengua está recubierta en epitelio, toda la cavidad de la boca básicamente epitelio, el recto también tiene epitelio, el intestino delgado, también hay epitelio en la piel, y tiene que ser resistente, ¿verdad? Mayor demosoma, más resistente el tejido, menos se va a romper, o se va a rajar en palabras menos académicas, ¿verdad? Porque si tuviera poco demosoma, imaginen, se comen un trozo de choclo o están comiendo carne y la carne le rasgaría o le rajaría el esófago, por ejemplo, o el intestino. Tiene que ser resistente, ¿ya? Ya, vamos a continuar. Buena pregunta, si mal no recuerdo. Espéreme, esa voz es de la Hermosilla. Sí, sí. Ya. Oiga, Hermosilla, ya le dije a este chico que se comunique con usted por si acaso. No sé si se ha comunicado. Ya, ya, ya. Hoy día le voy a decir, seguramente se lo olvidó. Ya. Ya. Letra B entonces, las uniones estrechas, ¿verdad? O herméticas. Pero unión estrecha en realidad es la más conocida. Ya, básicamente este tiene 2 puntos también. Todo tiene 2 puntos y súper resumido, mega resumido. Ahora vamos a ver en qué caso sirve esta unión. Básicamente cuando las células deben crear una barrera impermeable. Los espacios entre ellas se bloquean con proteínas de unión especiales insertas en la membrana de células juntas o continuas. Ahí, eso lo que me interesa ahí es que entiendan que simplemente las uniones estrechas o herméticas sirven para impedir que haya fugas de líquidos. ¿Ya? Para eso sirve. Y estas proteínas forman uniones estrechas o herméticas al adherirse unas a otras y unir células por rutas definidas, casi como si las dos membranas estuvieran cosidas. Este es el mejor ejemplo o el más parecido desde el punto de vista de la biología, cuando por ejemplo ustedes veían a personas que cosían estos parches en la mochila, por ejemplo aquellos que escuchaban, no es por discriminar obviamente, sino que el ejemplo que me viene a la mente simplemente, un dato y que va de acuerdo a nuestro contexto. Aquellos que escuchaban metal o rock, por ejemplo, y colocaban Iron Maiden, o aquellas personas que se autodenominaban otakus, por ejemplo, y colocaban cosas de anime cosidas a su mochila de mezclilla que antes se veía, ahora también se ve, pero no tanto quizá. Esto sería las uniones estrechas o herméticas, como ese proceso de coser algo a la mochila, ¿ya? Sería muy similar desde el punto de vista de la biología, y de hecho lo vamos a ver visualmente a qué se refiere, ¿ya? Y de hecho suena complejo, pero cuando lo vean, lo van a entender al tiro. Así que tranquilo, terminen esos 2 puntos y lo vamos a ver visualmente. Bueno, no tan tranquilo porque no está pillando la hora, pero eh, según el calendario aparecía que esto terminaba a la 1:15 como el pre, pero creo que fue un error de sincronización nueva. Ya, entonces básicamente es, o para qué sirve, para que no hayan fugas, porque imagínense lo asqueroso que sería y lo incómodo que sería, de hecho yo cuando hice la clase
Me empecé a imaginar cómo sería esa situación. Imaginen, por ejemplo, la vejiga, pues, cuando están aguantando para ir al baño, para orinar, para miccionar. Imaginen si la vejiga no fuera impermeable y la orina saliera fuera de la vejiga. No tendrían necesidad de ir al baño porque se orinarían dentro de ustedes mismos. Sería súper asqueroso. Bueno, no tan asqueroso porque la orina es estéril. Pero sí sería súper incómodo sentir orina en su abdomen. Serían como una bolsa de capo gigante, ¿verdad? Y sentirían su abdomen caliente, tibio por la temperatura de la orina. Sería como raro, ¿verdad? Imaginen, están hablando con ustedes y se orinan dentro de ustedes mismos. Sería como extraño, ¿verdad? Y muy incómodo. Por lo tanto, o imaginen, peor aún, si tuvieran que evacuar del 2 en el baño y su intestino grueso no fuera impermeable a las heces, se harían sobre ustedes mismos también, pues imagínense. Ah, no quiero, no quiero imaginarlo más. Ya. O imagínenlo. ¿Ah? ¿Cómo? No, ¿sabe por qué no? Buena pregunta. Podría haber, sí, una buena pregunta, lo reconozco. Pero no, porque en las heces prácticamente están las sustancias de desecho que el cuerpo ya no puede aprovechar más o que ya aprovechó. Es como la basura. Nuestro metabolismo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo burdo, pero se entiende. Si usted está comiendo choclo, come harto choclo, ¿qué le pasa cuando va al baño? Bota todo ese choclo. Sale prácticamente tal como entró. Imagínese si ese misma S con choclo quedara así ya burdamente dentro de usted, igual no se aprovecharía, sería basura que se acumularía y quedaría placas increíblemente grandes como de basura. Sería como cuando los gatos botan el pelo que se tragan, lo mismo, pero dentro de usted. Asquerosamente fascinante, ¿verdad? Ya, entonces, ustedes me avisan cuándo puedo cambiar del segundo punto. No, no tengo prisa, quizá ustedes sí. Cabe destacar que es muy importante entender que no significa que un tejido solamente va a tener un tipo de unión. Sería absurdo, pues, ¿verdad? Todos los tejidos prácticamente tienen todas estas uniones que vamos a ver, pero se da en mayor cantidad en algún tipo de tejido que en otro. O es mucho más importante que en un tipo de tejido que en otro, ¿ya? Por ejemplo, también es importante este tejido en los endotelios o en la piel. Si no imaginen, pues si el endotelio no fuera impermeable, cuando ustedes sudan, todo el sudor, todo su líquido se les saldría sobre la piel, o a través de la piel, mejor dicho. O la sangre saldría a través de la piel, ¿verdad? Serían como una masa de agua. O cuando toman agua, si el esófago o el intestino no fuera impermeable, el agua que tomen pasaría inmediatamente de la boca y quedaría como en los cachetes suyos, en las papadas, ¿verdad? No, pues y se tiene que dirigir hacia el intestino y hacia las vías digestivas, ¿ya? O también importante para mantener la sangre, ese tejido se denomina endotelio, el tejido que está rodeando a los vasos sanguíneos, arterias, venas, por dentro, eso sí, por dentro. Es impermeable porque si no toda la sangre saldría de las venas y arterias y morirían desangrados, ¿verdad? En algunas clases, ¿saben lo que yo siempre he querido hacer? Un electivo de fisiopatología, de hacer clases de fisiología con experimentos de fisiología y fisiopatología con enfermedades, sería re interesante. Pero bueno, aquí estamos viendo básicamente las uniones estrechas o uniones herméticas. Vemos también, igual que antes, dos tipos de imágenes. Una que está a la izquierda, en este caso la voy a hacer ambas de color azul y gruesas para que se diferencien acá y no sé por qué dije color azul y la hago de color rojo, ya no importa, ¿verdad? A la izquierda vemos un tipo con unas pelotitas, ¿verdad? Que tienen como color, ay, no sé qué color sería ese, para mí es como un verde, un beige, verde agua, calipso, no sé. Y a la derecha, verde, ¿ya? Cada una de esas pelotitas son proteínas. Por ahora, en realidad, nunca le van a preguntar al hombre, aunque si alguien quisiera, como ejemplo, son las claudinas y ocludinas, pero en realidad no, nunca lo van a ver a nivel de liceo. Ya es como muy avanzado quizás. Y menos en este contexto, ¿ya? Que son como esas proteínas que si se dan cuenta es como que si lo hubieran cocido, como que si cada una de esas pelotitas fuera una parte del hilo.
del hilo, no del hilo, sería como el hilo y Stitch. Hilo, para tejer me refiero, ¿ya? Y el conjunto de toda esa estructura que están viendo ahí de proteína provoca que queden altamente apretadas las membranas. Y que si, por ejemplo, yo tuviera un líquido, lo voy a hacer, un líquido acá, perdón, me quedó terriblemente feo. Ahí. Ah, ahí sí. Que si yo estuviera, ahí sí, con agua aquí, o con un líquido, por ejemplo, un líquido, un citoplasma, por ejemplo, ese citoplasma se queda aquí y no pasa al citoplasma de la otra célula que ahora la voy a hacer en color rojo, ¿ya? Como que el líquido que está acá no es capaz de pasar a través de este cocido, ¿ya? Queda completamente aislado, ya. Y voy a hacerlo con flecha, mejor. ¿Qué más podríamos destacar de este tejido? Que quedan como altamente compactas o apretadas una célula con otra. Eh, Creo que el dibujo lo explica bastante bien en realidad. Si se dan cuenta, los demosoma era distinto, porque el demosoma era literalmente como que venía algo y atravesaba. Voy a hacer un zoom acá. Eh, no lo tengo más adelante. Lo voy a hacer como acá ya. Como que viene el desmosoma y une, atraviesa ambas células y además eso que está en rojo, que será un desmosoma, se une a todo el citoesqueleto que está dentro de la célula y de la otra célula. Entonces lo hace una unión súper estable y firme entre una célula y otra, ¿verdad? Y se unen como en puntos. Es como literalmente el desmosoma sería más bien como una corchetera. Como que yo le coloco un corchete aquí, un corchete acá y listo, ¿ya? Pero aún así queda como un espacio entre medio o no impide que haya un intercambio de líquido entre una célula y otra. Sí lo impide la, las células herméticas porque ellas son como, lo voy a hacer como acá, son como sectores amplios que se van comprimiendo o apretando, ¿ya? Y eso impide que haya o que se infiltre un líquido de una célula a otra, ¿ya? Pasemos a la que sigue, acá. Las uniones en hendidura o gap. Y acá vamos a ver los últimos dos que nos faltan en un mismo, en los mismos apuntes y en una misma imagen, ¿ya? Entonces las uniones en hendidura o gap y plasmodesmos permiten la comunicación entre células. Y ahí, si se dan cuenta, son esos tres puntitos y luego esta imagen y rematamos. Y vamos a una conclusión final. ¿Alguien tiene alguna clase ahora que necesite salir? Ya veo que no. Yo les pedí que, no sé, las clases que organicen, los profes, UTP, quien sea, que ojalá, porque está viendo el horario y algunas son como muy juntas, no sé si es tan necesario en realidad que sean tan juntas. Bueno, sí, para ustedes cómodo, bien, pero siento que como que no es quizá tan confortable, como que aumenta un poco el estrés y la ansiedad. Ya, las uniones en hendidura o gap y plasmodesmos permiten la comunicación entre células. Si se dan cuenta, las dos primeras, desmosomas, perdón, y la unión hermética, eran la primera para permitir una unión de alta calidad y la segunda para permitir a ver, estoy intentando ver cómo adapto la palabra. Para hacer las células impermeables, ya iba a decir impermeabilización, pero suena un poco palabra inventada, hermano. Ya, pero eso, una une y la otra la hace impermeable, impide que los líquidos salgan de su lugar. Y ahora vamos a ver entonces que estas dos, la gap o la unión en hendidura y los plasmodesmos tienen que ver con la comunicación y básicamente realizan exactamente la misma función. Son canales, ¿ya? Punto uno, son canales intercelulares. Inter significa entre, ¿verdad? Entonces son canales entre las células. Son canales que atraviesan a las células. Punto 2, las hormonas, nutrimentos, es lo mismo que decir nutrientes, ¿ya? Nutrimentos es un concepto un poco más de la vieja escuela, podría ser, y de los biólogos un poco más rudos, y bióloga más ruda de la vieja escuela. Las hormonas y nutrimentos, iones, señales eléctricas, ¿verdad? En el caso de la neurona,
pueden pasar por los canales formados por estas uniones. Y por último, prácticamente todas las células vivas de las plantas están conectadas unas a otras por plasmodesmos. Básicamente tienen exactamente la misma función. La diferencia es que la hendidura gap, las uniones en hendiduras o gap, es para los animales. Y los plasmodesmos es para las plantas. Son nombres que las diferencian, ¿ya? Pero la estructura y función prácticamente es muy similar. No son iguales, pero sí muy similares. Entonces ustedes me dicen, le voy a dar como unos segunditos porque es poquito y cambio la imagen final y terminamos. De todo esto voy a subir actividades, pero no creo que hoy. Yo creo que durante el viernes voy a subir todas las actividades para cada guía. Y cuando entremos a clase, toda la guía resuelta va a ser una nota. Así me dicen, dígame. ¿Qué unión eh, entre neurona y neurona dice usted? Ya, ya. Voy a hacer la aclaración al tiro. Que creo, no estoy seguro que me dicen si no es así, que la nombré al comienzo. ¿Ya? Eh, est- Estas uniones que vimos ahora, incluso podrían haber una o dos más por ahí, ¿ya? Pero estas son como las fundamentales sí o sí. Todos los tejidos básicamente tienen las mismas uniones, ¿ya? Las mismas. Lo que va a variar es la cantidad de estas uniones que presenten y la importancia de estas uniones. Si algo lo presenta en gran cantidad es porque para su función es fundamental. De todo lo que hemos visto ahora y pensando en la función del tejido nervioso, pensando que el tejido nervioso no está por fuera, ¿verdad? No es un epitelio, está por dentro, no está tan expuesto. Y la función del tejido nervioso no es principalmente eh, como aguantar, por ejemplo, o el no rajarse o que tenga que ver con el movimiento. La función principal del tejido nervioso es, ¿cuál es? Exacto, comunicar algo, ¿ya? Em, Comunicar, enviar señales, recibir señales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuáles serían más importantes para el tejido nervioso o va a estar en una cantidad importante? Todas las que sean uniones comunicantes, entre ellas las uniones en hendiduras o gap. Para la neurona serían las fundamentales o las que estarían en mayor cantidad, ¿ya? De hecho, en algún momento, cuando vieron la contracción muscular, los canales de sodio, potasio y todo ese tema, son uniones comunicantes. Uniones, o sea, sí, uniones comunicantes, o uniones en hendidura o uniones gap, ¿ya? Y obviamente todas las células van a tener la que vimos previamente, que era la uniones herméticas. Porque imagínense que si, todos los tejidos necesitan que el contenido de sus células se queden adentro. Si no, todas las células morirían deshidratadas y todo su contenido interior sería hacia el medio, ¿ya? Todas necesitan ser impermeables. Porque recuerden que la membrana es semipermeable, ¿verdad? Y al formar un tejido, esa característica no se va a perder. Va a permitir que algunas cosas salgan o se puedan intercambiar y otras no. Y eso es por un carácter también impermeable que se da a nivel de tejido gracias a las uniones herméticas. Ya, entonces la unión en hendidura o gap son como canales que comunican una célula con otra. Ejemplo, ya que lo nombraron, el tejido nervioso. Por ejemplo, el páncreas también, que secreta hormonas, es fundamental. El hígado, el hígado tiene más de 2000 funciones, 2500, 2800 y probablemente hayan más funciones que no estén descubiertas, al menos en su totalidad, el mecanismo. Por lo tanto, cae de cajón que también va a tener una unión gap en alta cantidad. Y las plantas, obviamente, porque las plantas, como no tienen movimiento y son rígidas, van a necesitar canales que se comuniquen o que viertan los contenidos al interior de una planta. Y aquí, y con esto rematamos, tenemos las uniones gap. Si se dan cuenta, son súper sencillas y fáciles de comprender.
Si, de hecho no voy a destacar nada. Yo voy a ver acá, en esa imagen veo una membrana y la otra membrana que están formando como un sándwich, ¿verdad? La membrana de una célula y la otra. Y vemos que las uniones gap son las que están en azul. Y si yo las veo de lado, son canales. Las uniones gap son como dos proteínas, ¿ya? Que se unen, ¿verdad? Y forman ese canal. Y a través, es como un túnel, a través de ese túnel que atraviesa una membrana con otra. Y de hecho acá se ven también en el zoom. Puedo, voy a ver si se le puede hacer un... Ahí sí. Son canales, ¿verdad? Y a través de ese canal o de ese abertura se van intercambiando sustancias entre una célula y otra, ¿ya? Voy a alejarme un poco. Y ahí está, de hecho, una pequeña ayuda de memoria. En las uniones en hendidura o gap, las proteínas de canal conectan el interior de células contiguas. De hecho, las proteínas que participan aquí se denominan conexinas. Pero en realidad no importa mucho el nombre ahí. Importa más como el nombre general de GAP, ¿ya? Conexón, conexinas, pero no importa. Simplemente saber que se denominan GAP, ¿ya? A esta proteína. Y lo mismo está en las plantas. Como ven, las plantas siempre están una al lado de otra, son rígidas, qué sé yo. Y está exactamente el mismo canal, ¿ya? La estructura de las proteínas no están las conexinas, tienen otro nombre y otra estructura. No aparece el conexón acá, ni los hemicanales de las conexinas, ya que son otras cosas, que no le interesa a ustedes. Simplemente son como agujeros, ¿verdad? Como que da la sensación que fueran agujeros, mediante el cual se van intercambiando sustancias, ¿ya? Y ahí obviamente se ve la membrana, pero también se ve la pared. Es como un sándwich con otro sándwich, es como Inception de sándwich, ¿verdad? Y son fundamentales, por ejemplo, en las raíces, ¿ya? Porque ahí se intercambian muchas sustancias con eh, el medio ambiente. Y para finalizar, iba a hacer algo acá súper interesante, pero que se me olvidó. Ah, ya que estos canales también se pueden abrir y cerrar. No necesariamente siempre están abiertos. También se pueden abrir y también se pueden cerrar, ¿ya? Pero en la guía les coloqué imágenes distintas y también un texto distinto en algunos puntos. ¿Qué dice? Para que no siempre sea igual y se acostumbren a leer fuentes distintas y que comprendan la misma información. Y como conclusión o cierre de la clase, entender la diversidad de los lípidos y proteínas de las membranas es clave para entender no solo a la célula como célula sola, sino a órganos completos, que fue lo que le decía al comienzo, que yo para entender un órgano tengo que entender el tejido, si quiero entender el tejido, tengo que entender la célula, la característica o propiedad de la membrana de la célula y también cómo se van uniendo estas células, las conexiones intercelulares.